¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. ¿Cómo Bien. se encuentran? ¿Bien? Bien. Qué bueno, gracias a Dios que nos permite pues estar aquí el día de hoy, este día 16 de octubre de 2022, para nuestro servicio general. Gracias a Dios porque nos permitió pasar un momento muy agradable en la oración, en la alabanza, en la adoración. De verdad, hermanos, que a veces es difícil expresar con palabras lo que uno siente en el momento de alabar y adorar a nuestro Dios. El reconocer pues su majestad, su poder, su misericordia, su gracia. Es difícil expresarlo con palabras, pero pues en serio es algo hermoso en nuestro corazón, el poder expresar a través de una oración, de un canto, de un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, pues todo ese amor que Él ha tenido para con nosotros, ¿verdad? Y pues la verdad nos gozamos y ahora pues vamos a disfrutar de su palabra. ¿Están listos para la palabra? Bien. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar, para lo cual les pido que vayan al Evangelio de Juan, por favor, capítulo 16, Juan capítulo 16, versículo, Juan 16, capítulo 16, versículo 33, por favor. 16, 33. 33. Así es. Ven. ¿Listos? ¿Ya lo tienen? Amén. Bueno, pues miren, hermanos, como ya es una costumbre, ¿verdad? Hoy, como todos sabemos, vamos a tener el privilegio de participar de la Cena del Señor. Y como ya ha venido siendo una costumbre, cada vez que tenemos esta celebración de la Cena del Señor, pues tratamos de que el mensaje se centre en una característica así puntual de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dentro de lo que Él es, su carácter, su ministerio, para conocer una faceta más centrada, más puntual de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy pues no va a ser la excepción, pero gracias a Dios que Él nos dio un mensaje en el cual vamos a poder combinar tanto esa característica de nuestro Señor Jesucristo, como también venir desarrollando el tema que hemos venido estudiando los últimos mensajes, que es acerca de la fe, las adversidades, ¿verdad? Entonces, ya tienen la cita. Dice la palabra, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, dice la palabra: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Fíjense, mis hermanos, estas palabras que acabamos de leer, ¿sí? Estas palabras que nuestro Señor Jesucristo compartió, las exclamó, las compartió una noche antes de morir. ¿Sí? Una noche antes de morir, nuestro Señor Jesucristo le comparte a sus discípulos estas palabras. Y Jesús, en su omnisciencia, sabía lo que iba a ocurrir. ¿Sí? Él sabía que el momento de su arresto estaba por acontecer. ¿Sí? Él sabía ya lo que se venía en su vida. Y aprovechó la oportunidad, aprovechó la ocasión para despedirse de sus discípulos, dándoles algunos consejos y advertencias. Porque si se dan cuenta, si siguen leyendo el capítulo 17, Jesús hace una oración por sus discípulos, ¿verdad? Entonces Jesús aprovecha la oportunidad, sabiendo que en su momento del arresto y el martirio que le esperaba ya estaba por acontecer. Entonces Él aprovecha para orar por sus discípulos, para darles algunos consejos, las últimas advertencias, y les dijo algunas cosas, mis hermanos, en las cuales ellos tenían que pensar seriamente. ¿Sí? Por ejemplo, les dice que ya no lo iban a ver más. Les dice que lo iban a crucificar, que lo iban a arrestar. Les dice que los iban a perseguir. Les dice que su vida iba a estar en peligro, incluso en peligro de muerte. Les dijo que lo iban a dejar solo, que lo iban a abandonar, que se iban a cada quien se iba a ir por su lado. ¿Sí? Jesús se los dice, y estas cosas, mis hermanos, estas advertencias, estos consejos, son cosas en las cuales nosotros también tenemos que pensar seriamente. ¿Sí? Estas advertencias, estos consejos que nuestro Señor Jesucristo da, también es para nosotros, y las cuales tenemos que empezar a pensar seriamente en todo esto. Fíjate, en el versículo 31 y 32 del mismo capítulo,
dice lo siguiente. Dice, Jesús le respondió, dice, ¿ahora crees? ¿Ahora creéis? ¿Sí? Es decir, ¿ahora crees? ¿Ahora sabes? ¿Te das cuenta quién soy? ¿Ahora sí realmente crees que yo soy el Hijo de Dios? Que tengo una misión, que he venido con un propósito. ¿Sí? He aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Sí? Entonces vemos, mis hermanos, cómo el Señor les comparte con anticipación a sus discípulos lo que había de suceder. ¿Sí? Es decir, si se dan cuenta, y no solo de esto, porque si en los evangelios nos damos cuenta que Jesús les anuncia a sus discípulos varias veces acerca de su muerte. ¿Sí? Varias veces Jesús les comparte esto. Llegará el día en que el Hijo del Hombre será entregado, ¿verdad? Llegará el día aquel, el otro. Entonces Jesús les comparte, les anuncia todos estos acontecimientos a sus discípulos con un propósito, mis hermanos, ¿sí? Y estos anuncios, estas advertencias nos enseñan y nos advierte a nosotros que en la vida cristiana habrá momentos de duras pruebas. ¿Sí? Nos anuncia, nos enseña que habrá momentos de circunstancias adversas, situaciones difíciles que nos tocará pasar. Mis hermanos, esto es parte del camino que tenemos que recorrer en el Señor. ¿Sí? Entonces tenemos que pensar seriamente en todo esto, porque en verdad esto es parte del camino que recorre un cristiano por amor del Señor, por amor de su nombre. Jesús se los anunció, Jesús se los advirtió para que estuvieran preparados y no los tomaran por sorpresa estas situaciones, estas tribulaciones, estos acontecimientos. Y por consiguiente, mis hermanos, estas advertencias han aplicado durante todos estos años a todos los cristianos, a todos los verdaderos discípulos de Cristo hasta el día de hoy, y esto aplica para nosotros. Si Jesús les advierte, les enseña, les anuncia a sus discípulos para que estuvieran preparados, para que no los tomaran por sorpresa. Entonces, mis hermanos, de verdad quiero que comprendamos muy bien este punto, ¿verdad? Quiero que estemos en el entendido de la realidad. ¿Cuál realidad? ¿Sí? De que las pruebas en la vida cristiana son innegables, son indiscutibles, son incuestionables. Es decir, no se pueden evitar, hermanos. ¿Sí? No tratemos de evadir las pruebas porque no vamos a poder. ¿Sí? Para los hijos de Dios, para los verdaderos discípulos de Cristo, las pruebas son parte de su vida. ¿Sí? Son parte del ministerio, son parte de lo que tenemos que enfrentar todos, son incuestionables. ¿Sí? Como podemos observar en el relato, ¿sí? Y no solamente en el relato, sino si tú lees los evangelios y si tú lees los libros del Nuevo Testamento, te darás cuenta que no hay forma o no hubo ninguna forma en que los discípulos, tanto los discípulos de Cristo como los discípulos que fueron siendo añadidos a la iglesia cristiana, si tú lees todos los libros del Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que ninguno de ellos, ningún discípulo de Cristo pudo evadir las pruebas. O dime alguno, alguien que haya podido escapar de alguna de las pruebas que tuvo que enfrentar. Es más, mis hermanos, ¿sí? Ni siquiera nuestro Señor Jesucristo podía evadir la prueba que tenía que afrontar. ¿Sí? Ni siquiera Él pudo evadir esa prueba, ya que era necesario que Él atravesara por ese camino para cumplir con su misión. Acuérdate de Getsemaní, ¿sí? Que estaba angustiado hasta la muerte, presionado, porque sabía lo que tenía que enfrentar, sabía la prueba que tenía por delante, ¿sí? Pero ¿qué dijo? Hágase tu voluntad y no la mía. ¿Sí? Y el Padre lo consoló, lo fortaleció, lo ayudó, y en esa confianza en Dios, pues Cristo pudo enfrentar la prueba que tenía por delante. Dura prueba, ¿no creen? Entonces, por lo tanto, mis hermanos, los cristianos tendremos que atravesar por diferentes adversidades, calamidades, tribulaciones, llámale como quieras, pruebas a lo largo de nuestra vida. Y esto es así porque, como ya hemos venido aprendiendo durante estas semanas, es a través de las pruebas, es a través de estas tribulaciones que Dios trabaja en nuestras vidas, que Dios trabaja en nuestra fe. ¿Cómo? Desarrollando nuestra fe, purificando nuestra fe,
afirmando nuestra fe y fortaleciendo nuestra fe. ¿Sí? Y de verdad, mi hermano, no hay un discípulo, no hay un hijo de Dios que pueda escapar de ellas. ¿Sí? Sé que puedo estar sonando muy reiterativo en este aspecto, ¿verdad? De que no hay ningún discípulo, no hay nadie que pueda evadir las pruebas. Sé que estoy sonando muy reiterativo, hermanos, pero creo que el Señor quiere que en verdad nos quede muy claro este punto. ¿Sí? Creo que de verdad el Señor quiere que no nos quede ninguna duda, que no haya ninguna duda sobre las aflicciones o las pruebas que hemos de pasar. Esto con el fin de que al rato, mis hermanos, no seamos como aquellos hombres que se relata en el Evangelio de Lucas. Vamos a Lucas, capítulo 9. Porque el Señor quiere que nos quede muy claro, mis hermanos, que no nos quede duda de que las pruebas, las aflicciones, son situaciones que tenemos que enfrentar, que afrontar en nuestras vidas, para que al rato, mis hermanos, no seamos como estos hombres que se anuncia aquí. Lucas 9, versículo 57. Versículo 57, ¿listos? Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Ven? Ahí están, va a haber adversidades, ¿no? Va a haber incomodidades, va a haber necesidades en seguir a Cristo. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y vean las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Sí? Mis hermanos, ¿sí? Dios quiere que en verdad nos quede claro este punto, este aspecto de la vida cristiana, de que vamos a enfrentar pruebas, de que va a haber escasez, necesidad, etcétera, tribulaciones, para que no seamos a rato como ellos. Si cualquiera de nosotros que ya puso sus manos, que decidió en su corazón seguir a Cristo, tiene que considerar que si tú ya pusiste tus manos en el arado para trabajar en la obra de Dios, ya no puedes voltear hacia atrás. Si tú extrañas, si tú añoras, si tú deseas lo que has dejado atrás, mi hermano, tus amigos, tus familiares, las pachangas, las apuestas, todo lo que tú hayas dejado atrás, las influencias, el dinero, el trabajo tal vez que te iba muy bien, si todo lo que tú hayas dejado atrás por poner tus manos en el arado, tú lo extrañas, tú volteas hacia atrás, la Biblia es clara, ¿sí? No eres apto para el reino de Dios, ¿sí? Porque como ya lo estudiamos hace tiempo, ser discípulo de Cristo es un compromiso de lealtad, fidelidad hasta la muerte. ¿Sí? Entonces, si nosotros ya pusimos nuestras manos en el arado, ¿sí? No podemos voltear hacia atrás. Entonces, Dios quiere que en verdad comprendamos y entendamos que en la vida cristiana va a haber pruebas fuertes, va a haber tribulaciones, va a haber adversidades, va a haber necesidades, ¿sí? Pero como dice, confiar, ¿okay? O también hay que entenderlo para que no seamos como Demas, ¿sí? ¿Se acuerdan de este Demas? Ese varón, ese hombre que abandonó a Pablo en el momento más crítico de la persecución. ¿Sí? En 2 de Timoteo, vamos a leer de Demas. Vamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 4. Versículo 9, ¿listo? 2 de Timoteo 4:9. Dice, procura venir pronto a verme, porque Demas, ¿qué dice? Me ha desamparado. Y luego fíjate lo que dice, amando este mundo, ¿sí? Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Ven a este Demas?
desamparó al apóstol Pablo en un momento crítico. ¿Por qué lo desamparó? Amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¿Sí? Fíjense nada más. Ahora, Demas perdió, fíjense lo que perdió Demas al abandonar a Pablo, al abandonar el ministerio. Perdió gloria, vida eterna y honor en el reino de Dios. ¿Sí? Al dejar una causa que supera, mis hermanos, el trabajar en la obra de Dios, en la obra de Cristo, en la iglesia, supera por mucho las riquezas de la vida y lo que este mundo puede ofrecer. ¿Sí? Supera por mucho. ¿Sí? La vida eterna, esa gloria, ese honor que vamos a tener de estar en el reino de Dios, supera por mucho cualquier riqueza o cualquier cosa que el mundo te pueda ofrecer, mi hermano. Y la situación, Demas lo abandonó, tal vez, como dice aquí, amando el mundo, tal vez amando aquellas cosas que le ofrecía el mundo, ¿no? Riquezas, familia, amigos, etcétera. O simplemente también pudo haber sido que lo haya abandonado por miedo, porque él veía las aflicciones, él veía que había persecución, él veía que su vida la estaba arriesgando, la estaba poniendo en peligro de muerte. Así que también posiblemente esto haya sido un motivo por el cual abandonó a Pablo, ya sea que tuvo miedo de morir o simplemente porque miró hacia atrás, ¿sí? Añorando, extrañando lo que el mundo le ofreció en algún momento. Entonces, esta situación de Demas, mis hermanos, debe servirnos para reflexionar en cuanto a la actitud que debemos de desarrollar con respecto al ministerio, ¿sí? A nuestro llamado, en nuestra esperanza en Jesucristo y nuestra fidelidad a la iglesia de Dios. ¿Sí? Entonces, reflexionemos, mis hermanos, de verdad, medítalo. ¿Sí? Medita cuál es tu actitud. ¿Sí? Si estás dispuesto tú a poner tus manos en el arado y seguir adelante, no voltear atrás. Entonces, mis hermanos, la instrucción es que lo que Dios quiere es que no ignoremos que la vida cristiana es una vida donde hay que atravesar desiertos. ¿Sí? Y como ya lo dije, esto es incuestionable, es innegable, inevitable. No podemos evadir estos desiertos, mis hermanos. ¿Sí? Comprendamos todo este punto, ¿sí? Para que al rato no seamos como estos hombres que narra en Lucas, que seguramente haber dicho al rato, ay, pues si alguien me hubiera dicho, sí, Señor, que seguirte iba a ser tan difícil, pues mejor no hubiera venido. Si alguien me hubiera dicho que la vida cristiana iba a ser tan complicada, con tantas pruebas, con tantas adversidades, pues mejor me hubiera quedado como estaba. ¿Sí? Entonces no se trata de eso, mi hermano, se trata de que tengamos fe, ¿sí? Confiar, dice el Señor. Ahora, no, el Señor no quiere que ignoremos esto. En 2 de Corintios, vamos a 2 de Corintios, 2 de Corintios capítulo 1. Fíjate lo que Pablo les dice a los hermanos de Corintios. ¿Listos? Capítulo 1, versículo 8. Dice, porque hermanos, ¿sí? Fíjate, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. ¿Sí? ¿Ven, mis hermanos? El apóstol Pablo se los dice a los hermanos de Corintios, hermanos, no ignoren acerca de las tribulaciones, ¿sí? No ignoremos, pues, nosotros tampoco acerca de estas tribulaciones, de estas pruebas que han de venir a nuestras vidas, ¿sí? Porque va a haber pruebas fuertes, ¿sí? Al grado de que dichas pruebas, dichas tribulaciones, pueden ser que nos sintamos que estamos perdiendo las fuerzas como ellos, que sintamos que estamos perdiendo la vida, la esperanza, ¿sí? Pero todo eso, mis hermanos, tiene un propósito, ¿sí? Como vemos, las pruebas difíciles van a venir en cualquier área de nuestras vidas, ¿sí? En la vida familiar, ya sea en tu matrimonio, con tus hijos, en la vida laboral,
en el aspecto económico, en la salud, en el ministerio, en cualquier área de nuestras vidas se van a presentar estas pruebas. Y todo esto ocurre para que aprendamos, como dice Pablo, a confiar en el Señor, ¿sí? Dice, y esto fue para que no confiásemos en nosotros mismos, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, dice. ¿Sí? Entonces, estas tribulaciones, estas pruebas tienen un propósito también, mis hermanos, aprender a confiar más en Dios, ¿sí? Ya que Dios, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, Él está dispuesto a consolarnos, ¿sí? Está dispuesto a fortalecernos, está dispuesto a darnos la victoria, ¿sí? Pero tenemos que confiar en Él, ¿sí? Tenemos que enfrentar las pruebas y tenemos que confiar verdaderamente en Él, ¿sí? Porque a través de esto nuestra fe es fortalecida, establecida, purificada, mis hermanos. Ahora, regresando al Evangelio de Juan, capítulo 16, ¿sí? Dice, entonces, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mis hermanos, con estas palabras Jesús les testifica a sus discípulos, en los cuales nos incluimos nosotros, ¿sí? Los discípulos, de que tanto ellos como nosotros podemos agradar a Dios en medio de las pruebas, a pesar de los problemas y de ser perseguidos, no importa, aún así podemos agradar a Dios. Fíjense, dice el versículo, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Esa misma frase, ese mismo versículo, en la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente, fíjate, dice, les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. Ojo, en su unión conmigo, ¿sí? Y aquí descubrimos dos cosas interesantes y hermosas, mis hermanos, que a mi parecer son claves para los tiempos de prueba, ¿sí? Dice el versículo, estas cosas se las he dicho para que en mí tengan paz. A ver, Jesús nos ha dicho todo esto, nos advirtió con anticipación, ¿sí? Lo que había de pasar, lo que había de venir, ¿sí? A todo lo que nos tendríamos que enfrentar si decidíamos ser discípulos de Él, ¿verdad? O sea, Jesús nos los advierte, Jesús nos anuncia que va a haber pruebas, va a haber necesidad, va a haber tribulaciones. Entonces, aquí descubrimos una cosa, mis hermanos, en los tiempos de prueba, que hay que recordar sus promesas en esos tiempos cuando tu fe está flaqueando. Recuerda sus promesas. El Señor nos anima a recordar sus promesas, a recordar sus palabras, a recordar sus razonamientos cuando nos encontremos en momentos difíciles y más cuando estas tribulaciones nos estén haciendo flaquear como a Pablo, donde sentimos que ya perdíamos la esperanza de vivir, las fuerzas. Y en esos momentos, mis hermanos, cuando tú te sientas así, porque nos hemos sentido así, seamos honestos, donde sentimos que ya es mucha la presión, donde sentimos que no vemos la salida, que no vemos luz en medio de esa prueba o de esas pruebas, ¿verdad? De esas tribulaciones, y sentimos que ya no podemos más, que ya no tenemos fuerza, que queremos tirar la toalla, abandonar todo y mejor regresar a como estábamos antes, ¿sí? ¿Sí o no nos ha pasado? Sé que a todos nos ha pasado en algún momento que sentimos que ya no soportamos más y queremos renunciar a todo. Entonces, en ese momento, definitivamente, leer la palabra de Dios, recordar las promesas de Dios, mis hermanos, nos van a ayudar a recordar el amor de Dios hacia nosotros. El amor de Dios hacia nosotros nos va a ayudar a recordar sus promesas. Estas promesas nos hacen ver que su amor, su fidelidad y su misericordia son para siempre, ¿sí? Son todos los días. Y fíjate, esta paz que sobrepasa todo entendimiento, esta confianza plena, esta fe, no es únicamente paz en medio del conflicto. O sea, no es simplemente decir, tengo paz en medio de esta prueba. No, mis hermanos. Escucha bien, esta paz y esta confianza reposan en la certeza de que el triunfo de Cristo es la realidad
de nuestra paz en base a que su victoria también es nuestra victoria. ¿Sí? ¿Sí me explico? Dice el versículo, en el mundo habrá tribulación, confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, mis hermanos, esta paz que debemos de desarrollar, esta confianza en Cristo, está en base a que Él ya venció. Y por lo tanto, su victoria es también nuestra victoria. ¿Sí? Recuérdalo, Cristo ya venció al mundo. Por lo tanto, mis hermanos, no debemos sucumbir, no debemos rendirnos, por favor, por el momento difícil que atravesemos. No te puedes rendir. ¿Sí? Sus palabras, mis hermanos, nos alentarán a salir adelante. Nos darán nuevas fuerzas, dice la palabra. Nos animarán, ya que su palabra, como dice la Biblia, que su palabra es ¿qué? Viva y eficaz. Es viva y eficaz y nos habla en nuestras vidas todos los días por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿sí o no? Y por eso era necesario que Cristo se fuera para enviarnos al Consolador. ¿Sí? Ese Consolador que mora en tu vida, en tu corazón, y mora en mi vida, en mi corazón, el cual nos ayuda, dice, a entender todas las cosas. Todas las cosas. ¿Sí? Entonces es por medio del Espíritu Santo que Él nos va a ayudar a recordar las promesas de Dios. Y es a través de Él que Dios nos va a fortalecer y nos va a ayudar y nos va a animar para no rendirnos. ¿Sí? Pero tenemos que confiar. ¿Sí? Tenemos que entender que Cristo, su victoria es también nuestra victoria. ¿Sí? David, mis hermanos, todos sabemos que fue un hombre que en verdad vivió bajo mucha presión, bajo muchas pruebas, bajo muchas tribulaciones. El gobernar un reino no es fácil, ¿sí? Más aparte, los problemas con sus hijos, su pecado, o sea, todos los problemas que David enfrentó, todas las tribulaciones, las guerras, etc. Y David escribe en el Salmo 119, 52, dice, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. Fíjate, mis hermanos. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios. Esa palabra juicios se traduce también como mandamientos o razonamientos. Entonces, me acordé, oh Jehová, de tus mandamientos, de tus pensamientos, de tus razonamientos, y me consolé. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar el consuelo? En la palabra de Dios. Obviamente a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Sí? ¿Sí lo estamos entendiendo, hermanos? Okay. Lo segundo que descubrimos, ¿sí?, es que esta paz, ¿sí?, esta confianza, la obtendremos de acuerdo a nuestra relación con Él. ¿Sí? Dice el versículo de la versión Dios habla hoy que leímos hace un momento, les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. ¿Sí? Esta paz la encontraremos de acuerdo a nuestra unión con Él. Esto, mis hermanos, da la idea que los discípulos de Jesús pueden tener paz si se mantienen, ¿cómo? Unidos a Él. ¿Sí? Y tiene sentido, miren. En el Evangelio, ahí mismo en el Evangelio de Juan, vamos al capítulo 15, dale la vuelta. 15, versículo 4 y 5, fíjate lo que dice. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Tiene lógica, hermanos, que la paz que nosotros necesitamos desarrollar vaya en base a nuestra relación con Cristo. ¿Sí? Nos da el ejemplo de las ramas y la vid. ¿Sí? Si nuestra relación con Cristo es estrecha, si nosotros estamos unidos a Él en una relación estrecha, ¿verdad? Donde de todos los días oramos, leemos la palabra, meditamos, nos arrepentimos también de nuestros pecados, ¿verdad? Pedimos perdón y tenemos esa relación estrecha,
en serio, mis hermanos, vamos a poder desarrollar esta paz, ¿sí? Pero si nuestra relación con Él es pues ahí de conocidos, ¿verdad? Y de vez en cuando, de domingos, ¿sí? Donde pues durante la semana pues casi no leemos, no estudiamos, no meditamos, no te arrepientes de lo que haces, pues ¿tú crees que vas a poder generar paz en medio de una prueba? ¿Sí? Pues obviamente no. Nos da el ejemplo del árbol, una rama que está unida al tronco, bien unida al tronco, es donde corre la savia, y esa savia se convierte en fruto, ¿sí? Pero una rama, si tú la arrancas o está media despegada, pues va a ser difícilmente que pueda dar un fruto. Así es el ejemplo que Él nos da, mis hermanos, ¿sí? Ahora, tiene lógica porque la paz, ¿qué es? De acuerdo a la Biblia, ¿es un qué? La paz es un fruto del Espíritu, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar los frutos del Espíritu si no estamos unidos a Cristo? ¿Sí? Tiene lógica, ¿no? O sea, si nuestra relación es ahí leve, más o menos, de vez en cuando, pues la verdad no esperes desarrollar ningún fruto, o al menos no va a ser un fruto bueno, un fruto fuerte, un fruto sano, ¿sí? Pero si nuestra relación es buena, estrecha con nuestro Señor Jesucristo, los frutos del Espíritu que vamos a desarrollar, mis hermanos, van a ser buenos frutos. Y bueno, finalmente, mis hermanos, también vemos que los cristianos debemos enfrentar las pruebas en nuestra vida sabiendo que tenemos un Dios victorioso, ¿sí? ¿Recuerdas eso, mi hermano? Nuestro Dios es un Dios victorioso, ¿sí? Dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad. Ahí está la fe. Confiad, yo he vencido al mundo, ya lo vencí, ¿sí? Y como les repito, esta victoria nos pertenece también a nosotros. Jesús nos ratifica una vez más que en el mundo tendremos aflicción y que es algo que no debemos ignorar. Eso ya nos quedó claro, ¿verdad? ¿Ya? ¿Nos quedó claro? De que vamos a tener que enfrentar pruebas, tribulaciones. Ok, pero nos dice, ahora nos dice, ok, van a haber tribulaciones, pero confiemos, ¿sí? Tengamos fe en Él porque Él dice, Él ha vencido al mundo. Mis hermanos, de verdad, analízalo, piénsalo. Qué consuelo para nuestras vidas, para nuestras almas, saber que Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo y sufrió, pagó el precio por nosotros. ¿Sí? Qué consuelo, qué fortaleza para nosotros que Él estuvo dispuesto a obedecer al Padre, ¿sí? A no evadir la prueba, sino que durante toda su vida y su ministerio se preparó y maduró para no evadir la gran prueba que tenía por delante, sino que con gran valor, con decisión y confiando plenamente en el Padre, atravesó el martirio de la cruz. ¿Sí? Ahora, ciertamente Cristo murió, pero dice que la palabra que al tercer día resucitó. ¿Sí? Y con esta resurrección Él selló su victoria sobre Satanás y su imperio de muerte. Así que, mis hermanos, no debemos de temer a nada. No tengamos miedo de las pruebas, de las aflicciones, porque nuestro Señor Jesucristo es nuestra luz. El Señor Jesucristo es nuestra salvación. Es Jehová de los ejércitos que pelea nuestras batallas a nuestro lado. ¿Sí? Si confiamos en sus promesas, podemos estar seguros de que venceremos cualquier situación que venga a nuestras vidas. Pero necesitamos confiar, tener fe plenamente que Él ha vencido. David, mis hermanos, experimentó esta paz y esta confianza en medio de tribulaciones. Y creo que si queremos encontrar una expresión correcta de lo que esto que acabamos de leer, de que en el mundo tendré esa aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, es lo que David escribió en el Salmo 46. ¿Sí? Vamos a leerlo. Vamos a leer el Salmo 46. Fíjense lo que escribe David en medio de las tribulaciones. ¿Listo? Dice el Salmo 46.
Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios le ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. ¿Qué dice? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén, amén. ¿Verdad, mis hermanos? Bendito sea el Señor nuestro Dios, que nos ama de una manera especial, profunda, ¿sí? Por eso, mi hermano, de verdad, no tengamos miedo de las tribulaciones, porque Dios está con nosotros, lo acabamos de leer, ¿sí? Y nos dará la victoria, pero hay que permanecer unidos a Él y confiar, ¿sí? Unidos a Él y confiar. Ahora, mi hermano, yo te invito de verdad a que juntos leamos y hagamos nuestras las palabras que el apóstol Pablo escribió en 2 de Timoteo. Yo se los voy a leer, pero te pido que lo leas en tu casa. 2 de Timoteo 1, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Fíjate lo que escribió el Pablo. Dice la palabra: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad del Evangelio. Mis hermanos, reflexionen estas palabras, estúdialas, ¿sí? Compréndelas y hazlas tuyas. Hermano, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? No te avergüences de Él, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, ¿sí? No te avergüences y participa de las aflicciones, es decir, no le saques, ¿sí? Éntrale, ¿sí? Pero éntrale con fe, confiando en Dios plenamente, ¿sí? Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Él te llamó, hermano. Si estás aquí, es porque Él te llamó, ¿sí? Si tú creíste en su Hijo Jesucristo y lo aceptaste como Señor y Salvador, no fue por tus obras, no fue porque eras muy bueno, una buena persona, porque ninguno de nosotros es bueno. Nosotros no merecíamos más que la muerte, ¿sí? Recibir la ira de Dios. Pero si estás aquí el día de hoy, ¿sí? Y tú aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, es porque Él te llamó con un llamamiento santo, ¿sí? Conforme a su voluntad y conforme a sus propósitos. Por eso, mi hermano, no te avergüences de dar testimonio de Cristo y participa en las aflicciones. ¿Amén? Entonces, ahora, conociendo esta verdad, mi hermano, podemos animarnos y confiar en aquel que venció a la muerte, ¿sí? Y que nos dará no solo la victoria, sino vida eterna. Por eso, mi hermanos, no temas. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Hay que confiar en nuestro Señor Jesucristo. Por esto, el tema de hoy es Jesús
es mi confianza. Jesús es nuestra confianza, hermanos. Mantengámonos unidos a Él, cuidemos nuestra relación con Él, seamos obedientes y confiemos plenamente a pesar de cualquier situación o circunstancia que enfrentemos. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos amas tanto, Padre, que nos estás enseñando a través de tu palabra que es viva y eficaz. Nos estás redarguyendo, estás corrigiendo cosas, nos estás enseñando y nos estás haciendo entender, Padre, muchas cosas sobre la vida cristiana, sobre la fe, sobre la adversidad. Señor, te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a meditar y a pensar en esta palabra, que la podamos entender y, Señor, que la podamos atesorar en nosotros, pero sobre todo que la podamos aplicar y que de ahora en adelante, Señor, como dice aquí, no importa las tribulaciones que enfrentemos, no importa las circunstancias que vengan a nuestra vida, sabemos, Señor, que tenemos que confiar en ti porque tú has vencido al mundo. Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios de Jacob, es nuestro refugio, nuestra fortaleza y está con nosotros. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu Hijo Jesucristo, quien ofreció su vida en la cruz, que por medio de ese sacrificio, Señor, ahora tenemos la esperanza y la confianza de la vida eterna, y que es a través de Él y de tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayuda a recordar todas estas cosas, que nos ayuda a pensar y a recordar que tenemos, Señor, victoria, que tenemos fuerza, que no podemos sucumbir ante las pruebas, no podemos rendirnos, porque hemos puesto nuestras manos en el arado y no podemos, Señor, voltear hacia atrás, sino tenemos que tener puestos nuestros ojos en aquel que dio su vida por nosotros, en el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre, Señor, te damos gracias y te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando, que nos cuides, Padre, y que ahora que vamos a participar de la cena del Señor, Padre, que esto sea de bendición para nuestras vidas, para nuestros ministerios, para nuestras familias. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos.